Estudiantes, muy buenos días. Quien les habla es la profesora Sheila del área de Historia del Perú y del mundo. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo de la cultura maya. Y por ende voy a pedirles a todos que presten mucha atención con nuestra siguiente sesión del día de hoy. Muy bien, corazones. Tengamos en cuenta que en el territorio americano no solamente se desarrolló la cultura andina, como hemos estudiado en la clase anterior, sino que también hubo otras civilizaciones que se acentuaron en América del Norte y que por ende una de las que ha destacado en lo que respecta a los territorios centroamericanos y parte de Norteamérica fue la cultura maya. Muy bien, tengamos en cuenta que la cultura maya habitaron justamente en la península de Yucatán, donde estamos observando, y por ende está conformado entre Centroamérica. Muy bien, tengamos en cuenta que los mayas se desarrollaron en los actuales territorios de los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y el Estado de México, como de la cual pertenece a la ciudad de Chiapas. Ahora tengamos en cuenta que al igual que el imperio inca, el fin de la sociedad maya se va a dar a conocer por la llegada de los europeos. En el caso mesoamericano va a ser justamente con la llegada del español Miguel Urzúa, quien llega justamente a penetrar a estas tierras en el año de 1697, dando por fin el surgimiento del imperio maya. Muy bien, entonces vamos a hablar en primera cuenta que la sociedad maya se ha formado por antiguos pueblos, de la cual se han reorganizado en diversos territorios. Acá vemos algunos de ellos, como fueron a sus costados los olmecas, los totonaca, los mexica o aztecas y los zapotecas. Tengamos en cuenta que las tribus que hemos mencionado van a pertenecer propiamente a la cultura azteca. En el caso de los mayos van a estar conformados por diferentes tribus o ciudades-estado que van a ser independientes del uno al otro. Muy bien, ahora si nosotros hablamos por el desarrollo histórico, se van a enfrentar por tres periodos y por ende aquí establecemos una línea de tiempo. Muy bien, chicos, tengamos en cuenta que los tres periodos que vamos a mencionar son el periodo preclásico, que aborda aproximadamente entre el año 1500 antes de Cristo hasta el año 292 después de Cristo. Posteriormente viene el Imperio Clásico, que viene del año 292 después de Cristo hasta el año 900 después de Cristo. Y en el caso del postclásico se va a desarrollar en el año 900 después de Cristo hasta el año de 1541 después de Cristo. Muy bien. Ahora tengamos en cuenta que en el tiempo preclásico va a tener las siguientes características, como el desarrollo de la escritura maya, va a establecer y usar los primeros calendarios solares labrados en tierra, y acá también se van a fundar las primeras ciudades-estado, como va a ser la ciudad de Teotihuacán, que es el centro religioso y comercial de Mesoamérica. Y también tengamos en cuenta, chicos, que van a desarrollar una sociedad jerarquizada regida por los nobles. Muy bien, en el caso del clásico van a destacar justamente de un periodo de esplendor cultural y se va a caracterizar por la construcción de las ciudades, como fue la ciudad de Tikal, la ciudad de Palenque, Huaxtaclú y Quiriguá. Y tengamos en cuenta que las metrópolis de estas principales ciudades se van a construir centros cívicos ceremoniales donde van a habitar miles de pobladores. Muy bien, ahora tengamos en cuenta que en esta etapa van a empezar a abandonar las principales ciudades y van a emigrar a diferentes zonas de Yucatán, por lo que trajo la consecuencia la crisis política, social y económica. Muy bien, entonces también tengamos en cuenta que en el periodo clásico se van a establecer las alianzas entre los pueblos, pero en algunas de ellas se van a empezar a desquebrajar a su alrededor. Muy bien, ahora vamos con el siguiente y último periodo, que es el periodo posclásico, y es el último periodo de la cual mencionaremos. Tengamos en cuenta que en el periodo posclásico ya se viene posteriormente a la crisis. Se va a producir también una época de
florecimiento y se va a dar el desarrollo de un nuevo imperio, porque las ciudades-estado ya se van a consolidar en uno solo. Muy bien, tengamos en cuenta que la ciudad de Chichén Itzá va a ser abandonada, tengamos en cuenta que la ciudad de Chichén Itzá va a tener importancia en el periodo clásico, pero sin embargo acaba a perder cierto poder. También tengamos en cuenta que van a venir otras tribus que se van a establecer en áreas abandonadas, pero posteriormente las van a abandonar en el año 1244. Muy bien, también mencionemos de la desarrollo de ciudades que habían sido abandonadas anteriormente. Muy bien, ahora también tengamos en cuenta que este periodo va a llegar la decadencia. ¿Por qué? No solamente se debe a las plagas que ha azotado esta ciudad, sino que también va a acontecer justamente, van a perder hegemonía política los gobernantes de cada lugar, y también tengamos en cuenta que van a encontrarse varios grupos rivales de la cual van a empezar a enfrentarse y por ende van a empezar a desestabilizar políticamente en cada ciudad. Muy bien, tengamos en cuenta que los pueblos han ido luchando en todo el tiempo y de la cual van a ser aprovechados por los conquistadores españoles en el año de 1697. Muy bien, ahora nos vamos con la organización política y social. ¿Qué entendemos por la organización política y social? Tengamos en cuenta que los mayas no llegaron a consolidar un estado unitario o central y que por ende se van a organizar en ciudades-estado, las cuales serán gobernadas por un jefe. ¿Cómo se llamaba este jefe? El Alachwinis, que es el máximo gobernante. Muy bien, y cuyo cargo va a ser hereditario, que quiere decir que a la muerte del Alachwinich va a suceder su hijo, y que por ende esto va a ser jerarquizado y esto va a estar administrado por cada ciudad-estado. Muy bien, y se va a distribuir de la siguiente manera. Tengamos en cuenta que en la primera pirámide se va a encontrar el Alachwinis y la nobleza, y que por ende van a estar formados por los monarcas y los jefes locales, y se van a concentrar el poder político, religioso y militar. Muy bien, luego viene la clase del sacerdote, o llamado en nombre el Aikin. Muy bien, tengamos en cuenta que este grupo va a tener un gran poder e influencia en el pueblo maya debido a sus conocimientos en astronomía, y también estos elementos van a aplicarlos directamente a la agricultura por la predicción del calendario. Muy bien, se van a encargar de los rituales y su cargo también va a ser hereditario. Posteriormente viene la siguiente clase, la clase dominada, que va a estar conformada por el pueblo, y ¿y quiénes son el pueblo? Los artesanos, que en algunos casos van a ser los pescadores, o los que van a intervenir directamente en el aspecto económico. Tengamos en cuenta que ellos se van a encargar directamente en la mano de obra de los trabajos que mandaba el Estado. Y por último se van los esclavos. Tengamos en cuenta que los esclavos van a ser comprados o capturados como prisioneros de guerra. Se les van a forzar de alguna u otra manera a trabajar sin pago alguno, o en el peor de los casos los utilizaban para la ritualidad religiosa o para los sacrificios humanos, ya que tengamos en cuenta que los dioses que anteponían los mayas eran dioses sangrientos que buscaban de una u otra manera propiciar la muerte de estos. Muy bien, profesor, ¿y los sacerdotes en qué clase van a ir directamente? Se van a ir justamente, chicos, en la clase dominante, porque ellos se encargaban de proteger las ciudades, estados de cada lugar. Muy bien, ahora sí, corazones, tengamos en cuenta de que podemos mencionar de que la importancia de estos estados en cada lugar, y por ende en todos los ciudades estados de la sociedad maya eran estratificados, y que por ende se establecía por medio de la pirámide que estamos observando. Muy bien, ahora, ¿en qué se basa el desarrollo de la agricultura? Tengamos en cuenta que la economía maya era uno de los factores importantes a través del excedente de producción, y por ende la agricultura se convirtió en una de las bases de la economía maya. Tengamos en cuenta que no solamente era la agricultura,
de la cual ellos destacaban, sino complementaron a través de la caza y la pesca. Muy bien, chicos, tengamos en cuenta que entre sus principales cultivos tenemos el maíz y el cacao, y en este caso el maíz se va a convertir en uno de los elementos propicios para su dieta. Y también tengamos en cuenta que se han ampliado algunos avances en lo que respecta en la agricultura, como por ejemplo acá, chicos, estamos observando estas islas artificiales en medio de los lagos, ¿verdad? Estos se los van a llamar los cenotes, que eran lagos naturales. Luego vienen los bancales, que eran terrazas de cultivo en pendientes. Muy bien, chicos, como estamos observando en la siguiente imagen, tengamos en cuenta que los cenotes, como eran islas artificiales, justamente ponían encima la tierra en medio y colocaban abono y fertilizantes del guano del animal y colocaban las semillas de estos para que puedan producir gran cantidad de productos agrícolas. Ya, chicos, estos eran sí los cenotes, como estamos observando. Muy bien, tengamos en cuenta también que en el sistema de agricultura se ha aplicado el sistema de milpa. ¿Qué significa el sistema de milpa? Cuando inician con la quema de bosques en un sector para poder nutrirlo y así poder cultivar en una mayor diversidad los productos. Estos, chicos, se les va a considerar como uno de los elementos más importantes en su desarrollo. Y también tengamos en cuenta que se destacan los mayas porque fueron los principales aportes al cacao al mundo. Muy bien, acá vamos a encontrar otro elemento económico como va a ser el comercio. Tengamos en cuenta que en el comercio se va a permitir obtener materias primas como el cobre, el jade, las plumas, los granos de cacao y obsidiana. Tengamos en cuenta que estos elementos los han traído de distintos puntos e incluso algunos pobladores mayas llegaban hasta la parte sur, donde traían estos elementos y realizaban el método del intercambio. Ya, chicos, tengamos en cuenta que algunos de estos elementos mencionados se van a producir herramientas o instrumentos que eran utilizados en las ceremonias de sacrificios humanos, como por ejemplo el caso de la obsidiana o la piedra volcánica, que lo utilizaban para confeccionar cuchillos muy finos y para utilizar o transferir cortes al cuerpo humano. Muy bien. Otro elemento a mencionar, chicos, que tengamos en cuenta que al momento de establecer estos mercados empezaron a expandir su comercialización a diferentes regiones de Mesoamérica. Tengamos en cuenta también que ellos tuvieron contactos con otras etnias o culturas para poder transar algunas actividades económicas. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones culturales. Tengamos en cuenta que tenemos los principales elementos, como fueron la arquitectura. Tengamos en cuenta que los mayas construyeron importantes centros ceremoniales con asentamientos de población y la mayoría de estos edificios eran de esta forma piramidal. Tengamos en cuenta que estos edificios se convertían en las sedes de las ciudades-estado de cada uno. Muy bien, tengamos en cuenta que ellos utilizaban estas construcciones como templos, palacios e incluso como observatorios astronómicos. Ya, corazones, aquí también se ha evidenciado en el desarrollo de esta arquitectura que han creado algunos elementos relacionados al juego de la pelota. Muy bien, ahora, algunos sitios importantes que podemos destacar en los templos dentro de la arquitectura maya fueron el templo de Tikal, Huaxtactú, Palenque, Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. Muy bien, en el caso de la escultura se va a utilizar la decoración con los recintos arquitectónicos, que quiere decir se van a encrespar dentro de ellas, y tengamos en cuenta que su técnica es bajo alto relieve y bajo relieve. Tengamos en cuenta que en cada obra arquitectónica que ellos realizaban, colocaban una imagen alusiva a los representantes reales mayas. Muy bien, tengamos en cuenta también, chicos, de que los mayas no trataban de dejar espacios en blanco en los monumentos arquitectónicos, porque de esa manera se podía prever en qué tiempo se trataba y a qué representaba cada imagen. Muy bien, ahora nos vamos con el elemento de la cerámica, de la cual van a emplear diversos
diversos tipos de técnicas, como la utilización de las figuras en relieve o pintadas en su totalidad, como estamos observando acá, algunas de ellas. Tengamos en cuenta, chicos, que van a ser decoradas con glifos, o sea, en forma humanoide, y sus escenas son totalmente complicadas, ya que representaba el devenir o la sociedad misma de los mayas como era en ese tiempo. Muy bien, chicos. Ahora, otros avances que podemos destacar de los mayas es acerca de las matemáticas. Tengamos en cuenta que el sistema numérico fue vigesimal, que quiere decir que estaba basado en el número 20. También ellos fueron los primeros iniciadores en el uso del cero en la numeración, lo que ha permitido realizar varias operaciones matemáticas. Muy bien, ahora en el desarrollo del calendario maya, vamos a retroceder aquí. Tengamos en cuenta que ellos elaboraron un complejo calendario de 365 días de lo que llevamos actualmente, y que por ende, a partir de esa observación de movimiento de la Tierra, también determina los movimientos de los astros y define con precisión los ciclos del Sol, de la Luna y de los eclipses. Ya, chicos, tengamos en cuenta de que ellos armaron una tabla de predicciones a los que solamente tenían acceso quienes, los sacerdotes. Muy bien. Otro elemento a mencionar es el alfabeto, como estamos observando acá, chicos. Gracias a los códices que los antiguos mayas han dejado, se puede establecer la alfabetización. O sea, cada ideograma o imagen está determinado por el alfabeto consonante o vocal. Muy bien. ¿Y cómo crearon antiguamente estos códices? Tengamos en cuenta que antes de que pierdan la esencia de su cultura, los mayas, los curas que pertenecían a las órdenes seculares religiosas obligaban de alguna u otra manera a los antiguos habitantes mayas a que puedan transcribir o puedan realizar este tipo de figuras para que ellos de una u otra manera informen acerca de la historia de los habitantes. Muy bien, entonces vamos a encontrar estos elementos en los murales, en las paredes de los templos. Estos se les van a llamar los códices mayas. Muy bien, chicos. Ahora, en el caso de la religiosidad, tengamos en cuenta que ellos, las creencias religiosas que ellos constituían eran politeístas, ya que tuvieron varios dioses. Ahora, tengamos en cuenta que en cada templo que construían, ellos imponían un templo en honor a ellos. Tengamos en cuenta que quienes realizaban este tipo de accionares o este tipo de sacrificios fueron los ankin o los sumos sacerdotes, que se van a encargar de dirigir las ceremonias religiosas, donde eran frecuentes los sacrificios humanos. Solamente, profesora, fueron los sacrificios humanos, no, también en este caso los sacrificios de animales. Muy bien, ¿cuáles fueron sus principales dioses? El Unaku, que fue el creador del todo y el padre de los dioses; el Itznama, que fue el señor de la sabiduría, el dios solar; y el fundador de los mayas, el hijo de Unaku; y el Kukulcán, que es la serpiente emplumada. Muy bien, chicos. Ahora, ¿cómo fue la decadencia de los mayas? Bueno, acá observamos un códice y la mayoría de estos códices todavía se preservan actualmente, gracias a que algunos de ellos fueron elaborados justamente en la piel del ganado vivo. Y tengamos en cuenta que acá se va a remontar la historia de los mayas, pero también acá remonta la decadencia de estas. Y tengamos en cuenta que cuando hubo el sobrepoblamiento de los mayas en diferentes ciudades y estados, se ha producido justamente la guerra entre los pueblos por pugnar el reinado de cada pueblo. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuáles fueron probablemente las posibles causas de su destrucción? Uno, que fue el rápido crecimiento de la población, y esto ocasionó la inestabilidad política de cada uno de ellos. Y tengamos en cuenta que si hubo mayor crecimiento de pobladores, es que ellos estaban con la necesidad de buscar mayor cantidad de recursos para poder
abastecer sus necesidades. El talado y quema de bosques que ha sido provocada por ellos mismos para poder desarrollar la agricultura. Y esto ocasionaba también, chicos, el desgaste de las tierras y va a obligar directamente a la población a buscar otras nuevas tierras e incluso despoblar sus principales ciudades. Y finalmente, ¿quién va a ser los personajes que van a ocasionar la destrucción de ellos? Van a ser conquistados finalmente por los españoles, que van a aprovechar justamente la crisis que estaban dentro de sus lugares de origen y que por ende ellos van a tener que ser sometidos por los españoles a través del requerimiento, que quiere decir que la dominación de la corona española va a estar establecida en ese momento. Muy bien, chicos, entonces con ello ya empezamos a desarrollar nuestra actividad de la guía, no sin antes darles las indicaciones respectivas acerca de su desarrollo y sobre todo para hacerles algunas preguntas de planteamiento. Muy bien, empezamos por favor, chicos.